Sí, ya me computador. dice que tengo permiso. Ok, yo estoy grabando. ¿Puedes grabar tú también ahora? Sí, listo, ya puse a grabar. Magnífico. Bueno, entonces mira, te declaro entonces oficialmente semanera del curso por el día de hoy. Me vas a apoyar en esto. No quiero que me vuelva a suceder la tragedia del lunes. No sabes la mortificación que me causó esto porque pues, jamás me había pasado. Yo siempre he tenido mis videos, oye, completos al día. O sea, nunca me ha faltado eso. Es la primera vez que me falla el Zoom en ese sentido. No sé qué rayo fue lo que sucedió. Pero bueno, vamos a apoyarnos contigo. ¿Ok? Por lo menos hoy. Después vemos si en las siguientes clases le pedimos el favor a otra persona, porque no quiero tampoco saturarte con esta responsabilidad. Bien, ahora sí, volvemos entonces a compartir pantalla. Ajá. Me dijeron entonces que estaban como confundidos todavía con respecto a cómo calcular cómo hallar los valores de frecuencia, distribución de frecuencia y todo eso. Bueno, miren, la clave en este tipo de ejercicios es tratar de llevar todo en términos de las frecuencias absolutas, es decir, las frecuencias o lo que es conocido como lo que nosotros llamamos las F minúsculas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esas son las variables independientes de las tablas de distribución de frecuencia. ¿Por qué? Porque a partir de conociendo las F minúsculas, nosotros podemos deducir todo lo demás. Podemos deducir las F mayúsculas. Las F mayúsculas son en función de quién? De las F minúsculas, correcto. Las H son en función de quién? De las F minúsculas. Y las H mayúsculas son también en función, a su vez, de las F mayúsculas, que a su vez son en función de las F minúsculas, ¿cierto? Entonces a veces nos sueltan de forma malintencionada, macabra, maligna, ¿verdad? Información en distintas variables, que bueno, nos dan los datos en términos de H mayúscula, H minúscula, F mayúscula, alguna F minúscula por ahí sueltica, ¿verdad? Lo importante es saber convertir todo eso en términos de F minúsculas, tener nuestras ecuaciones y empezar a jugar un poquito con ello. ¿Ok? La verdad, este es uno de los temas más fáciles, más sencillos, los problemas más sencillos que ustedes podrán encontrar en este curso están es aquí. Vamos a echar un nuevo repaso. Pues. Eh, a ver, vamos a ver cómo podemos aquí hacer esto un poquito más práctico. Vamos a ver acá. O sea que no me quiero detener mucho con esto porque si no, entonces nos vamos a retrasar con el plan de clase, cosa que no quisiera. Vamos a pegar acá. Voy a bajarle un poquito el zoom a esto. El zoom no, el tamaño de letra. Sí, está bien. Profe, una pregunta. Sí, dígame. La suma de todas las F minúsculas me da el número de datos. La suma de todos, por supuesto. Eso es el significado de esa expresión. A ver, Sí, me vamos a dieron ver. todas las F. Te tiene que, ¿cuántos son los datos? Por cierto, son 500, ¿no? Sí, Sí, 500. Perfecto, bueno, eso es importante que lo tengan a la mano. Bien, entonces vamos a volver a chequear aquí. Son 500 datos. Entonces, hasta la cuarta clase, bueno, estamos claros que hasta la cuarta clase se refiere, cuando nos hablan en términos de porcentaje, se refiere a qué cosa, a que están dándonos información sobre acumulado. acumulados, pero a frecuencias relativas acumuladas. Entonces aquí directamente podemos nosotros decir que esto es H4, ¿no? O H sub 4 igual a 0,64. Muy bien. 0,64. Y si nosotros multiplicamos por el n, que son, ¿cuánto es la cosa? 500. 500. Nos da entonces que la frecuencia acumulada, ¿cuánto es? 320, ¿no? 320. 320. Y si después lo llevamos en términos, lo expresamos en términos de las F minúsculas, entonces tenemos una F1 más F2, ¿verdad? Más F3 más F4 igual a 320. Chévere, ya lo llevamos en términos de la variable independiente, ¿correcto?
Esta sería nuestra primera ecuacioncita. Bien, vamos para acá. Si se eliminan los datos de la primera y la séptima clase, bueno, esto lo vamos a revisar después. Esto lo dejamos en stand-by. Déjame desactivar un momentico esto. Ok. Y volvemos acá. Volvemos a activar otra vez el lapicito. Bien, el 24% de los datos están concentrados en la cuarta clase. Fíjense que no es lo mismo decir acumulados que concentrados. Una cosa acumulado es que, bueno, lo estoy acumulando de izquierda a derecha, ¿ok? Hasta el percentil o hasta el límite o el dato tal, ¿ok? Entonces, bueno, cuando es acumulado es que yo estoy haciendo un barrido de izquierda a derecha hasta el dato en específico o hasta la clase en específico. Entonces estamos hablando de H mayúsculas o de F mayúsculas, ¿ok? Pero cuando nos dicen concentrados, ¿ok? O como dicen más adelante, repartidos, ¿ok? Significa que entonces estamos hablando en términos de Fs minúsculas o de H minúsculas, ¿ok? Es decir, frecuencias absolutas o frecuencias relativas, ¿ok? En este caso nos están dando información de el 24% de los datos están concentrados en la cuarta clase. Eso es, indefectiblemente, eso es H sub 4 igual a 0,24, ¿verdad? Pero si lo queremos expresar en términos de la variable independiente, ¿cómo sería? Sería agarrar y multiplicar esto, ¿verdad? Por 500, ¿verdad? Que es el número de datos, por el n de la muestra. Entonces esto nos va a dar, ¿cuánto? 120, ¿no? F4 es Sí. igual a 120. Si esto es igual a 120, nosotros podemos simplificar esta ecuación, ¿verdad? Esto sería 2. Podemos de una vez ya resolver o ir simplificando un poquito esto. ¿Esto qué significa? Que 2 en 1 va a dar como resultado ¿qué cosa? Va a dar como resultado que F1 más F2 más F3, ¿verdad? Va a ser igual a ¿qué? Si metemos este 120 aquí, ¿qué sucede? Esto pasa del otro lado a la igualdad y nos va a dar entonces ¿qué cosa? Nos va a dar 200, ¿no? 200. 200, 200. Muy bien. Entonces, esto sería, ya nos olvidamos de esta ecuación, entonces ahora tenemos esta tercera ecuación que está aquí. ¿Okay? Ese es 3, eso es un 3, pareciera una M ahí chucuta, pero eso es un 3 ahí acostado. Un 3 que se acaba de levantar a esta hora porque no está tarde, se acostó esta tarde. Vamos a acomodar. Tres. Eso es. Bien, entonces, ok. El total de datos acumulados hasta la tercera clase equivale al doble del total de datos acumulados en la clase anterior. Ajá, y empiezan los trabalenguas. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el total de datos acumulados, fíjense que lo podemos expresar en términos de las H mayúsculas o de las F mayúsculas también, porque son datos acumulados, que sean relativos o no relativos. Entonces sería hasta la tercera clase, es igual a ¿qué cosa? Al doble de los datos acumulados en la clase anterior. Es decir, F2. Yo prefiero expresarlo de una vez en términos de las F, de las F mayúsculas. ¿Por qué? Porque yo quiero, mi estrategia, la estrategia que yo quiero tratar de enseñarles a ustedes, es que la estrategia es tratar de llevar todo esto rápidamente en términos de F minúsculas. ¿Se entiende la idea, muchachos? Si lo llevamos entonces en términos de si lo llevamos en términos de F minúscula, entonces esto sería F1, ¿verdad? Por definición, que viene siendo F3, la suma de las F minúsculas de 1 hasta el subíndice, hasta 3. Igual a 2, como es F2, ¿quién viene siendo? F2 es F1 más F2, ¿cierto? Eso sería 2F1 más 2F2. Tenemos dos opciones, o pasamos todo esto de este lado o pasamos todo esto del otro lado, cualquiera de las dos.
podemos hacerlo de esta manera. Pasamos todo esto, esta expresión para acá para que nos quede así bien bonito. Que nos quede F1. Si pasa del otro lado la igualdad, pasa negativo. Entonces esto quedaría F1, F2. Y este F3 pasa del otro lado de la igualdad, queda negativo, ¿cierto? Menos F3. ¿Me siguieron? ¿Se entendió este Sí, pasito? profe. Muy bien. Entonces, estamos haciendo puro despeje de ecuaciones. Entonces llega un momento en que después que hacen el quinto o sexto ejercicio, ya o quedan muy aburridos, se mueren de aburrimiento, o dicen, ah, no, o se mueren de confianza. Listo. Tenemos otra ecuacioncita. No, vamos a poner un palito más aquí. Ok. Listo. Entonces, bueno, ya tenemos esta ecuación. Tenemos esta ecuación. Fíjense que inclusive aquí tenemos dos ecuaciones, tres incógnitas, pero todavía tenemos más datos por extraer de aquí de esta lámina. Vamos a ver. Aquí me dicen, el 9% de los datos está repartido en la primera y en la séptima clase. Eso se explicó en la clase pasada. Creo que valga la pena volver a explicar el significado de eso. Cuando están repartidos, significa ¿qué cosa? Que la suma de los datos, ¿ok? O la proporción de los datos en la clase 1 y la proporción de los datos en la clase 7, cuando sumamos esas proporciones nos da una proporción de 0.09, ¿cierto? Entonces esto significa H1 más H7 igual a 0,09, ¿no? Que si lo llevamos en términos de las Fs, sería F1 más F7 igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es ese 0.09 multiplicado por 545, ¿no? Sí, Sí, profe. Sí, 45. profe. 45, muy bien. Ok, aquí tenemos otra ecuacióncita. Voy a llamarla 5. Voy a tener un controlcito por aquí. Bien. El 84% de los datos está acumulado. Está acumulado. A ver, vamos a cortar nuevamente. Poco. Lapicito, lapicito. Está acumulado hasta la quinta clase. Ese es un dato de H4, hasta H5, perdón, disculpen. H sub 5, H mayúscula sub 5, igual a 0.84, 0,84. Si lo llevamos en términos de las, ¿cómo se llama esto? De las F mayúsculas o de las F minúsculas, bueno, podemos llevarlo en términos de las F minúsculas de una vez. Esto sería directamente F1 más F2 más F3 más F4 más F5, ¿verdad? Igual a 0.84 por 500. 0.84 por 500, ¿cuánto da eso? 420, ¿no? Sí. Sí, profe. 400. Ese 4 me salió feito. 400. Profe, una pregunta. Adelante. ¿Cuándo sabremos qué es H minúscula o mayúscula? Por estas palabras. ¿Lo ven? Mm, Cuando ok. son datos acumulados, ¿qué significa? Que estamos hablando con las H. ¿Cuál es la definición de las H? Revisen las guías, revisen las clases que se dieron. Las H son datos acumulados. Las H mayúsculas y las F mayúsculas. Las F son en valores numéricos, en datos, números, ¿cómo se llama esto? Números naturales. ¿Ok? 0, 1, 2, 3, 4, 5 en adelante. Son números naturales. Las H son proporciones, son valores comprendidos entre 0 y 1. ¿Ok? Pero cuando son acumulados son H mayúsculas. ¿Ok? Cuando nos dan información de que los datos acumulados hasta la quinta clase, estamos hablando de una H mayúscula o de una F mayúscula. ¿Ok? Cuando son datos concentrados o repartidos, ¿ok? Estamos hablando entonces de H minúsculas o F minúscula.
¿Está claro? Sí, gracias. Porque estas son frecuencias absolutas o frecuencias relativas. Cuando son acumuladas, bueno, estamos hablando de esto. ¿Ok? Bien, continuamos. Entonces ya sabemos esta ecuacióncita, podemos llamarla 6, si quieren, ya la tenemos por aquí. Podemos ir chequeando, por ejemplo, bueno, aquí tenemos esta información. Ah, bueno, muy importante, fíjense una cosa bien interesante. Aquí tenemos esta información de H4 y de H5. De H4 dedujimos F4, ¿verdad? Y de H5 también se puede deducir F5, ¿no? F5, ¿qué viene siendo F5? 420, ¿verdad? Pero nosotros sabemos de una propiedad que hemos visto por allí, que cuando nosotros agarramos y restamos, si nosotros restamos F5 menos F4, ¿cuál va a ser el resultado? El En resultado minúscula 5. F minúscula 5. Si eso es así, entonces fíjense qué sucede. Cuando nosotros restamos esta cuestión, tenemos 420 menos 320. ¿El resultado cuánto vendría siendo? 100. 100, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos F5. F5 lo podemos meter por aquí y nos da ya la información. A ver, fíjense que también tenemos información de